Bienvenidos una vez más a Podcast en la Carpa. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los no de Dios, cuando Dios dice que no. Totalmente. Y vamos a empezar abriendo con una frase de C.S. Lewis. Dice, no dudamos necesariamente que Dios hará lo mejor por nosotros. Lo que nos preguntamos es cuán doloroso será su mejor plan. Creo que es la mejor manera de poder abrir este tema porque pues, nos da una perspectiva en que puede haber dolor y que no está mal. Porque realmente, que nos duelan los no de Dios no significa que no sean parte de su propósito. Que nos duela que tengamos algo en lo que creemos que Dios no está de acuerdo o que suceda algo que nos duela, no significa realmente que esté mal delante de Dios. O sea, que Dios nos esté negando, cerrando las puertas del cielo, que nos esté diciendo, no, es que no estoy de acuerdo contigo, o no sabes pedir, o algo por el estilo, para nada. Creo que antes son áreas de oportunidad, los no de Dios, y creo que son increíbles de tratar. Pero vamos a empezar primero definiendo un poco cuáles son esos no, qué son esos no. Sí, claro, lo que tú dices, o sea, esos no son como de condenación, sino de amor, ¿sí? Es de protección, eso es no que Dios nos da, y entendiendo que los no de Dios podemos verlos como que Dios no va a poner cobertura sobre nosotros en dicha situación o en dicha oportunidad, ¿sí? Porque digamos que Dios no nos tiene para esa oportunidad o para ese momento, ¿bien? No significa que Dios no nos quiera, no significa que Dios no se preocupe, claro, no se preocupe por nosotros, sino que muchas veces por el contrario, Él tiene muchas cosas más grandes que nuestras mismas. Claro, lo hemos mencionado, el Jeremías 29:11, si no estoy mal en la palabra, donde dice que sus planes son mayores que los nuestros, tiene planes superiores, entonces creo que ahí es donde viene el punto que estás diciendo. Claro, entendiendo que esos no de Dios son como que no voy a estar en esa ocasión contigo, no voy a tener esa cobertura sobre ti, o sea, no voy a estar como que acompañándote, entonces ahí valoramos y entendemos que esos no son importantes, o sea, entendemos que esos no son como de cuidado, no son como que, no, pues igual hagámosle, no, porque es Dios el que no te está dando la cobertura para eso, y cuando entendemos en esa situación y cuando entendemos que son fuertes, que son difíciles de afrontar obviamente, pero que tienen un peso enorme en nuestra vida, queremos recibir una respuesta, aunque sea un no, aunque sea un sí, queremos y nos acercamos al trono y nos acercamos como a hablarle a Dios. Y hay una canción que se llama Getsemaní de su presencia, donde dicen que Él corrió a los brazos de papá. O sea, como que Jesús en una ocasión que ahorita vamos a hablar, a mencionar, Él corrió a los brazos de papá. Y yo estoy seguro que Jesús sabía que podía recibir un no o podía recibir un sí. Pero Él corrió a los brazos de papá porque sabía que la voluntad de Dios era la mejor. Entonces, entendiendo eso, nosotros nos queremos acercar y nosotros debemos estar motivados a recibir una respuesta de parte de Dios, aunque sea un no o aunque sea un sí. Totalmente. Mateo 26, versículo 38 y 39. Está Jesús en Getsemaní, precisamente en el Monte de los Olivos, y se encuentra mal, se encuentra afligido. Le dice tanto a Juan, a Pedro y a Santiago que lo acompañen a orar. Y les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús estaba mal. Triste. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, está en exclamación, esto fue increíble. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí es donde entra lo que estás diciendo, la necesidad de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, sobre todas las cosas. Y a veces creo que decimos, no escuchamos la voz de Dios, y lo mencionamos en el anterior episodio, no escuchamos la voz de Dios, no, es que yo no sé cuándo Dios me está respondiendo, entonces, no, como yo no necesito la respuesta para allá, entonces voy a hacer lo que yo quiera, y la respuesta mía es un sí, claro. Pero entonces, de pronto de lo que está sucediendo alrededor, decimos como, no, es que necesitamos que venga un ángel y nos diga, bueno, hijo, no, pero realmente está diciéndonos, nuestros amigos, nuestros papás, nuestros hermanos, nos están diciendo, no, o sea, no hagas eso, por favor, no lo hagas, que está mal, o sea, no, de pronto no te están prohibiendo, pero te están diciendo, no creo que esté bien, no está correcto, no lo hagas, y vos decís, no, pues que usted no es Dios, ¿sabes? Entonces como, fuerte. Y ahí está la respuesta de Dios, realmente. Que mencionábamos en
el episodio anterior, y es Total. que muchas veces o no lo escuchamos o no lo queremos escuchar, Total. o escuchamos lo que queremos escuchar, y ahí es como que tú miras una parte de la palabra y con base en esa Y el parte, resto como ajá, que, exacto, como que lo quieres ahí me tapar, falló la vista pero ahí. claro, es como tener en cuenta eso, de que Dios te habla, como lo mencionamos, en una canción, en una persona, en la palabra, ¿sí? Pero debes estar dispuesto a recibir un no o a recibir un sí, es sin Total. miedo, ¿sí me entiendes? Porque, como tú lo mencionabas, Él no te va a atar de pies y manos para que no lo hagas, no, porque Él nos ama y su esencia es el amor, su naturaleza es el Uf, amor, su y Él no nos naturaleza. va a obligar, Amén. o sea, Él nos va a decir qué es lo mejor y nos va a hacer entender, o tal vez no entender, pero nos va a hacer como ver cuál es la mejor opción o ver cuál es la opción donde vamos a tener su protección, porque también entendemos que cuando Él nos dice que no o cuando nos dice que sí, mejor dicho, no es que no vamos a tener problemas, o sea, es como que vamos a tener problemas, pero su cobertura va a estar con nosotros. Su compañía va a estar ahí, exacto, y es también lo que tiene que ver clave con el libre albedrío. Está el no, pero vos haces lo que querás, o sea, realmente es tu decisión. Claro. Yo te doy la oportunidad de que decidas por mí, de que decidas por amor también a mí, Claro. a no hacer algo con lo que no te va a acompañar, pero si vos querés hacerlo, tenés toda la cobertura de hacerlo. Bueno, no tenés la cobertura mía, pero pues La puedes cobertura de hacerlo. lo que tú quieras, de tu mente. cobertura, de tu mente. Ok, pero también entendemos de que debemos hacer una diferencia muy importante, y es que hay no radicales y no temporales, Total, ¿cierto? ¿Cómo podemos totalmente. ver? Ahí vemos en la historia de Jesús un no radical. Sabemos que doloroso debe ser para el padre decirle no. Debe ser como... Y es que era Jesús, es que ¿no? O sea, Jesús- Jesús que no hizo nada malo ni nada por lo que se le Total. hubiera podido condenar, O sea, sino que era para cumplir ese propósito que Dios tenía. O sea, yo me imagino ahí a Dios como, cuánto me encantaría librarte de esto, pero no puedo. Claro. Si quiero salvarlos a todos nosotros, por amor, tienes que morir tú. Y vas a resucitar, y Jesús sabía esto, voy a resucitar, pero es que voy a pasar por un sufrimiento, Claro. y todo el sufrimiento que ya tenía en el alma en ese momento, pero como decís, hay no temporales. Hay momentos en los que no debemos recibir cierta cosa, pero no es un no. Claro. O sea, es un no en el momento. Y creo que podemos ejemplificarlo con la historia de Moisés. Vamos a quemar a Moisés acá. Entonces, vemos por ejemplo a Moisés cuando tenía el propósito de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Ajá. Va, bien. Sí, sí. Entonces, a los israelitas de la tierra de Egipto tenía que sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. Pues su propósito al menos era sacarlos de la esclavitud. Ujú. Pero entonces viene Dios y bueno, después de un intercambio de palabras, un no, Dios, yo no quiero, bueno, todo eso al final termina yendo Moisés a cumplir esa voluntad. Y entonces, pues de pronto me imagino Moisés confiado de que, bueno, si Dios me está mandando a esto, pues él va a ablandar el corazón del faraón y va a dejar ir al pueblo a darle adoración. Y es lo contrario. Viene Dios y le endurece el corazón para que no pase. Y ahí suceden las 7 plagas de Egipto, que ya es una historia que de pronto conocemos más. Pero es interesante como ese, listo, yo necesito que vayas a hacer esto, pero pues no te van a dejar ir de una. Y este es el propósito es que lo saquen, pero no van a salir todavía. Incluso les aumentan las cargas de trabajo y suceden pues diferentes cosas, incluso algunas plagas también los tocan a ellos, pero en este momento no, pero es un sí. Eso Eso sí, sí, pero con no al tiempo. en medio. Exacto, Exacto, sí. y es que muchas veces lo que para nosotros es un no a nuestras peticiones es un sí al propósito de Dios, lo que Total, tú estás no, mencionando. amén. Es también teniendo en cuenta lo que mencionabas ahora de la historia de Jesús, de que Jesús quería que se cumpliera la voluntad de Dios aunque estuviera dolido, aunque estuviera triste, aunque estuviera, digamos, como cargado así de tristeza, de sentimiento, porque él entendía que era lo mejor, él entendía que aunque no estuviera en sus planes, era lo mejor. Y es que muchas veces, sin un Judas, por ejemplo, como parte de ejemplo, pues no como que, sin un Judas literal en nuestra vida, o como lo podemos ver en la historia, sin un Judas no hubiera existido esa resurrección de Dios, o si, Total. de Jesús, perdón, o si Lázaro no hubiera muerto, no lo hubieran resucitado Jesús, y no se hubiera manifestado el poder de Dios. Entonces es entender que muchas veces hay no temporales en los cuales se ven pruebas o se ven dificultades para que la gloria de Dios sea manifestada. Totalmente, me parece increíble lo que acabas de mencionar acerca de Judas, porque una vez yo estuve leyendo al respecto de eso y creo que es muy, muy raro, porque dice que para que supieran quién era Jesús, las personas que lo iban a capturar, pues, que era quien Judas le besara la mejilla. Pero momentos antes o momentos después, cuando ya lo capturan, Jesús les dice como,
porque vienen a mí, me apresan, sí, se fue después entonces, porque vienen a mí, me apresan si yo soy el que ha predicado con ustedes en las plazas. Y entonces ahí digo como, pero entonces ¿para qué? ¿Cuál era la necesidad de que Judas lo besara si ya la gente lo conocía? Entonces como que existe esta cosa que decís del propósito. Realmente era necesario que sucediera, era necesario que existiera un Judas, era necesario que sucediera esta situación, era necesario que pasara todo lo que pasó, era necesario que un Pedro lo negara para que se fortaleciera su carácter, era necesario que un Pablo estuviera persiguiendo cristianos para que Jesús se manifestara delante de él. O sea, realmente era necesario que pasaran estas cosas y a veces no entendemos lo necesario de las situaciones. A mí me pasó también en el momento, pues creo que a todo el mundo le pasa en la adolescencia cuando quiere como llevarle la contraria a los papás o a todo el mundo, como que uno se siente duro y como que le dicen no y uno es como que sí dice, que sí, que lo haga. Entonces es como uno empieza a hacerlo y bueno, mis papás no estaban de acuerdo, por ejemplo, en cosas que yo hacía en esa edad. Y pues yo igual lo hacía a escondidas o lo que sea. Y fue después, muchos años después, tenía que 15 años, sí, 15 años. Y fue como a los 18, 19 que fui entendiendo el propósito del por qué me dijeron que no. Claro. Entonces, ahí también es un punto súper importante que pues realmente a veces tenemos que pensarlo también. Sí, y que tal vez no entendemos en su momento, porque hablas acerca de la necesidad o de las cosas necesarias que Dios permite. Y es que podemos ver que un ejemplo es la paciencia. Si digamos tú le quieres pedir paciencia a Dios y tú te acercas pidiéndole paciencia a Dios, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Yo estoy seguro de que Dios quiere que todas las personas la tengamos, ¿sí? Pero si tú te acercas a pedirle paciencia a Dios y... Espérate los problemas. Claro, y en ese momento te llegan problemas y problemas fuertes. No son problemas como de, sí, se superan, no. O sea, empiezan a haber problemas que te estresan y llegas como que ante Dios, papá, te pedí paciencia, o sea, paciencia, y me llegó estrés, no, estrés. O sea, me llegó estrés, o sea, al 100%. Entonces, ahí tal vez podemos ir a la palabra, y en Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, nos dice que las tribulaciones producen paciencia, los problemas producen paciencia. Entonces, son esos problemas necesarios para que tú conquistes la paciencia, para que la paciencia no llegue así, o sea, para que no llegue a tu vida como de la nada, porque así también se puede ir, lastimosamente, sino para que tú la conquistes y la valores después de todo lo que pasa. Totalmente, y creo que entonces con esto podemos concluir que es necesario analizar la situación, el contexto del no. A veces recibimos este no, pero realmente es un sí oculto, como decís, como hay sís que son no por el propósito de Dios. Entonces realmente tenemos que analizar un poco de lo que estamos haciendo, de las decisiones que estamos tomando, de lo que le estamos pidiendo a Dios también, porque a veces puede ser que lo que estemos pidiendo tenga una motivación incorrecta. Entonces también tenemos que analizar bien lo que estamos pidiendo, porque Dios no va a decir que sí ante cosas que ya ha dicho que no. Dios no va a decir que sí a que no robes, o Dios no va a decir que sí a que forniques, porque ya está dicho que no se debe hacer. Entonces son cosas como por ese estilo. Y hay cosas que de pronto no quedan claras en la Biblia, que pues generan bastantes como dudas, pero que ya se han dicho, que ya se han pensado, que ya sabemos de antemano en nuestra cabeza que no están bien hacerlas. Entonces, pues creo que es como un poco para concluir la necesidad de analizar cada respuesta de Dios y de que la respuesta la encontramos en diferentes espacios, que no solamente en la Biblia. Sí, claro, leemos la Biblia y ahí la encontramos, pero puede estar en un libro, una canción, como hemos mencionado. Claro, cada respuesta, y es que si es un no, debemos analizarlo, o sea, ¿por qué fue no? Porque en realidad va en contra del propósito de Dios o porque Dios quiere que yo espere. Entonces ahí empezamos a analizar y vamos a la palabra y nos lleva a conocer y acercarnos más a Dios. Pero también si es un sí, debemos analizarlo. O sea, no debemos como que creer que si es un sí es para que nosotros nos independicemos de Dios. Total. Sino que es para que nos acerquemos más a Él, porque así como el no es una no cobertura de Dios, el sí es una cobertura de Dios y que Dios va a estar ahí. Entonces valoremos esa relación con Dios y valoremos esa compañía que Dios nos permite tener. También algo que podemos, en lo que podemos fallar y en lo que también yo he fallado, por ejemplo, es tal vez pedirle a Dios no tener debilidades o no tener errores o no tener momentos de frustración o momentos tristes, pero es que es en esos momentos donde Dios nos dice que se va a perfeccionar su poder. Total. Donde se va a perfeccionar Él, donde la gracia va a empezar a manifestarse. Entonces, buenísimo. Básicamente pedirle eso a Dios es como pedirle que se aleje de tu vida. Es como pedirle, es como que, Señor, quiero ser autosuficiente, quiero yo simplemente tomar mis decisiones y que nunca me equivoque. Entonces es como que Dios queda, pero ¿qué pasó? Si íbamos bien, o sea, íbamos por donde era, no puedes
pedirme eso, pero es que muchas veces lo pedimos por ignorancia, ¿sí? No es porque nosotros nos queramos alejar de Dios, sino que es porque creemos que es lo correcto, o creemos que sin cometer errores es que podemos agradar a Dios, y no, Dios está ahí para recibirte con los brazos abiertos, Él quiere escucharte y Él quiere acompañarte, ¿sí? Pero conforme a lo que Él tiene preparado, y debemos estar ahí como para confiar. Lo que tú mencionabas de las motivaciones es muy interesante, y también es como que muy importante, porque muchas veces hay cosas que hacemos que para los ojos del mundo están bien, para los ojos de Dios están bien, pero nuestra motivación es incorrecta y eso Dios no lo puede permitir. Creo que eso todo tiene que ver con analizar nuestro corazón, y vamos a terminar literal con esto, que es: analicemos nuestro corazón, veamos qué hay adentro, por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Puede que sea bueno, como estás diciendo, pero hay una motivación incorrecta. Puede que lo que vos querás es exaltar tu nombre y no exaltar el nombre de Dios. Y no con esto significa que tengas que ser pastor o algo por el estilo, no, para nada. Todos los trabajos, todas las profesiones y todas tus pasiones también pues tienen su cosa positiva. Pero entonces significa también que tenemos que revisar dentro de nosotros. Si hay un no, pues miremos dentro de nosotros qué es lo que está fallando. De pronto, como dice la palabra, de pronto es porque pedimos mal. No sabemos pedir o pedimos mal. Entonces puede ser que haya algo mal en nuestro corazón. Entonces, para acabar, nos gustaría orar por ti. Nos gustaría que tuviéramos este espacio también de intimidad con Dios. Sí, sí, de revisar nuestro corazón, como tú lo dices, porque un ejemplo puede ser lo de la Torre de Babel. Ellos eran, digamos, unas personas que querían construir una torre para exaltar su nombre, o como para engrandecer su nombre. Para llegar a ser más cerca como Dios. Y eso Dios no lo permitió, porque era como que las cosas que tú hagas, hazlas para honrar el nombre de Dios, ¿sí? Para enaltecer, exaltar el nombre de Dios. Entonces, son esas motivaciones que Dios revisa. Aunque las otras personas no se enteren, Dios conoce tu corazón. Total. Y es en lo que debes trabajar, ¿sí? Porque los de la Torre de Babel podían hacer la torre y tenían las capacidades, y tal vez a Dios le hubiese gustado que lo hicieran, pero no tenían una buena motivación y su corazón estaba como que distanciado realmente, sí, en la B. Exacto. Entonces vamos a orar. Bueno, ok, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, una vez más. Te damos la gloria por todo lo que estás haciendo, Señor. Te pido que seas tú, por favor, permitiéndonos, Señor, confiar en ti, aunque tu respuesta sea no, Señor. Confiar en ti, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, papá. Entendiendo que tú tienes un propósito, entendiendo que cada cosa que pasa ocurre por un plan, Señor, porque tú lo tienes pensado. Permítenos confiar y creer, Señor, en tu voluntad. Y creer, Señor, y confiar en que tu voluntad será mejor de lo que nosotros esperemos o de lo que nosotros creamos, Señor. Quedamos en tus preciosas manos. Te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de cada persona, Señor, entrando a su corazón y transformando todo aquello que va a ser transformado, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que estés muy bien, que te suscribas, que nos sigas en las redes, que estés pendiente de cada episodio que va saliendo cada viernes. Te bendecimos, que estés muy bien. Acércate ante Dios. No tengas miedo de que su respuesta se vaya. Así es.